Probando, probando. Volumen, micrófono. Esto está grabando. Saludos terrícolas, aquí Jada Sirkin desde este 17 de febrero de 2024. Hoy es mi cumpleaños. No cumplo ni 17 ni cumplo 2024. Estoy entre medio. Me dio muchas ganas de hacer este video. Creo que ayer surgió la idea de volver a hacer videos. Historia, hace un año, aprox, un poquito más de un año, en febrero del 2023 lancé el proyecto del Espectador Inquieto, que empezó siendo más que nada un canal de YouTube y después se transformó en un podcast y en un libro y también en una serie de talleres de cine y filosofía. El canal de YouTube después medio que mermó o casi que diría que casi desapareció. Varios de los videos que hice al inicio los transformé en un taller que todavía estoy editando, que no lancé. Quedaron algunos pequeños videos subidos, pero la energía se me fue más para el podcast porque encontré que el formato podcast, hablar más relajado, sin preocuparme por sostener la atención de la imagen, me era más amigable y más afina a lo que hablo y a cómo hablo. Y lo que hablo y cómo hablo es medio que lo mismo. Y encontré que el podcast me era más acorde a mi exploración con la palabra y el cine. Y entonces, bueno, todo el año pasado hice creo que 9 episodios del podcast que están en Spotify, se pueden escuchar ahí. Y bueno, ayer alguien ya me había dicho: Ro, gracias por la idea de los videos, que no sé si fue tuya o de algún ángel que se te cruzó por ahí, probablemente más eso. Apareció ayer la idea que Ro ya me había dicho, de hacer videos más personales, hablando de mi trabajo y mi experiencia con el cine. ¿Qué es lo que vengo hablando en este proyecto del Espectador Inquieto? Las 3 patas serían cine, filosofía y experiencia personal. Cuando hablo de cine hablo muy desde la experiencia personal y hacia la experiencia personal, y la filosofía tal vez sería lo que conecta. Y mi invitación con el Espectador Inquieto, con el proyecto del Espectador Inquieto, viene siendo mucho esa, que es invitarnos a reconocer que más que hablar de películas, cuando hablamos de cine, estamos hablando de percepción y de nuestra mirada como espectadores. Y cuando nombramos algo, vemos algo de una película, decimos esta película nos gustó o no nos gustó, en general estamos hablando más de nosotros que de la película, o estamos dándole voz a un diálogo, algo que sucede entre nosotros y la película. Mi interés con el Espectador Inquieto es llamarnos mucho a poner la atención en lo que hacemos, no hacemos como espectadores. Entonces la experiencia personal es fundamental al hablar de arte de esta manera, que ni siquiera es hablar de arte como si el arte fuera otra cosa. El arte es lo que nos sucede con el arte. También, obvio que hay obras y que las obras vienen con propuestas y que son muy importantes, y que una película de una manera o otra película que es de otra manera nos propone cosas diferentes y por lo tanto habilita o tiende a habilitar tipos de experiencia diferentes. Pero hay mucho de lo que es finalmente la experiencia estética, y con experiencia estética me refiero a la experiencia sensible y profunda del encuentro con el arte. Hay mucho de lo que sucede ahí que tiene que ver con cómo nosotros, nosotras y nosotres espectadores procesamos esa experiencia. Entonces la experiencia personal. Y ahí la idea que apareció ayer, que era hacer videos un cacho más personales, que también van a ser, esto lo voy a subir al Spotify, al podcast, por si alguien lo quiere escuchar, y me pareció que era interesante y lindo hacer video también por si a alguien le gusta verme hablar o leer, porque voy a leer cosas también de mi libro y de otras cosas. Este es un primer video de una serie que veremos si sucede, si se despliega o hasta dónde llega. Hay algo que tengo ganas de probar, que es no editar, o editar lo mínimo posible,
Y creo que en parte por eso me alejé del formato YouTube, porque pareciera que en YouTube, y total respeto por YouTube y la plataforma y la gente que está haciendo cosas increíbles en esta plataforma, pero pareciera que la plataforma pide algo más veloz y más editado y sin silencios y sin pausas, como que es difícil que un video lento, por decir así, o con mucha pausa, triunfe. Creo que el año pasado, cuando lancé los videos, me quedé atorado en eso, en la idea de que por hacer videos y subirlos a YouTube, los videos tenían que tener un formato específico. Y acá con esto me estoy metiendo en mi singularidad profunda, porque mi singularidad profunda tiene que ver con el maridaje, el diálogo entre el deseo personal y las formas de lo social, y cómo lo personal y lo muy único que trae cada uno, digo no yo en especial, porque no soy especial, soy específico. El otro día mi amiga Manu, gracias Manu por esa síntesis, me dijo, tu trabajo no es especial, es específico. No es especial, es específico. Me pareció brillante. Claro, no es que yo traigo algo especial, o a lo sumo todos traemos algo especial, pero para eso nadie es especial, en el sentido de que, bueno, si todos somos especiales, nadie es especial. Somos espaciales y específicos. Y pareciera que algo de mi especificidad tiene que ver con la exploración de cómo mi mensaje se hace lugar en el tejido social, que eso es algo que vengo viendo que toma tiempo, y que en parte hacer estos videos también tiene que ver con procesar en el diálogo con quien sea que vea o escuche esto, si es que alguien lo ve o lo escucha. En principio es algo que hago para mí y que me está haciendo bien en este minuto, en este preciso momento, más allá de lo que pase después. Obvio que me encanta, me interesa la repercusión y el diálogo, pero no es algo que necesito. Y en esa diferencia también se juega mi singularidad. Digo, Jada como espécimen específico que está probando cosas en el juego de la Tierra. Y se me ocurrió en este primer video, después de esta introducción extraña o específica, leer la introducción de mi libro El espectador inquieto, que salió en agosto del año pasado, de 2023. Sí, la presentación fue el 12 en el Café Artigas, fue muy hermosa. Bueno, en el canal está el video, un editado pequeño que hizo Inés Cantilo, una amiga. Gracias Inés por ese video hermoso. Y también está el video largo de toda la charla que tuvimos con Ernie Bustamante, un amigo que también fue el primero que leyó el libro entero, y con Mechi, que es una amiga que hizo música. Está el video entero de la presentación si lo quieren buscar ahí, acá en el canal, el del canal de YouTube, del espectador inquieto. Y ayer, después de conversar con Ro y que ella me dijera esta idea de los videos más personales de mi relación con el cine, a la noche me puse a leer la introducción de mi propio libro, que hace mil que no lo agarraba, y me pareció, lo leí como si fuera yo otra persona ya, transformado después de, no sé si casi 6 meses desde que se presentó el libro, y dije, wow, es una introducción muy cortita, pero que es compleja, y me dio ganas de leerla e ir desmenuzándola, a ver si tal vez acompaño a la lectura de esa. Es solo la introducción del libro, así que voy a meterme en eso, a leer la introducción de mi propio libro y ver y hacer doble clic en cosas que yo ahora, como lector de este Jada de hace medio año, necesite hacer doble clic. Esta pausa no será recortada. Voy a tomar al revés porque miren la taza, qué bonita. No sé si se llega a ver. Si me acerco se va de foco. Es un señor de la nieve, un muñeco de nieve con bufanda. Pues entonces, bueno, introducción del libro El espectador inquieto, de Jada por Jada. Una introducción dejada por mí, para mí. Empieza: siempre fui un espectador inquieto.
Siempre quise o necesité saber cómo se construían las películas, cómo se tejían las narraciones. No solo para poder construir mis películas y tejer mis narraciones, sino también para poder reconocer que somos mucho más libres de lo que creemos. De cuando era chico, no sé a qué edad, pero supongo que a partir de los 8 o algo así, cuando llegaba la revista del cable, al principio del mes me sentaba a leerla entera y a subrayar y a agendar las películas que quería ver durante el mes, y si había películas a la madrugada, para no quedarme despierto, dejaba programada la videocasetera a la noche para verla después, y me iba haciendo mi colección. Y lo cuento porque para mí da cuenta de cómo siempre para mí el cine fue un campo de estudio, de investigación, no solo un entretenimiento, que también es un entretenimiento, pero no solamente. Desde pequeño me gustó mucho estudiar. Somos mucho más libres de lo que creemos. Desde muy temprano tuve la necesidad de comprender los modos en que nos aquietamos, las maneras políticas, estéticas, psíquicas en que fijamos información, las formas en que damos forma, que son los gestos con que desafiamos al cambio, y qué posibilidades tenemos de recuperar o crear movimiento, libertad de juego, sensibilización. Bueno, este párrafo tiene un montón de cosas. Las formas en que damos forma son los gestos con que desafiamos al cambio. Dar forma es como fijar información del flujo de la vida en algo que se solidifica y se estabiliza, al menos en un nivel de apariencia, y al menos por algún tiempo, para algo. O sea, toda forma tiene un para qué, explícito o implícito. Toda forma de organización de la vida tiene un propósito, no propósito en el sentido de que sea algo que se puede nombrar con palabras, pero esto tiene su misteriosa razón de ser. Pero a la vez la forma no sobrevive sino se transforma. Una forma que se cristaliza y pretende sostener su orden más allá de un punto inicial necesario para constituir una partida hacia la singularidad, termina quebrándose y sobre todo entrando en conflicto con el mundo y con la vida y con los otros que están ahí para decirle: hey, esto se trata de transformarnos, no de sostener identidades. ¿Para qué lanzamos bombas sino para intentar sostener una identidad que creemos necesario sostener y que en el fondo no es tan necesario? El ego. ¿Qué posibilidades tenemos de recuperar o crear movimiento, libertad de juego, sensibilización? Cuando hablo de libertad me refiero a complejidad. Ok. No sé si hay forma de escapar del tablero, pero sí sé que hay maneras diferentes de jugar. Hay una metáfora. Uso mucho la metáfora del tablero de juego y el horizonte y el más allá del horizonte de ese tablero de juego. Lo rico de la metáfora del horizonte es que si la usamos de modo profundo, si tiramos del hilo de la propia metáfora del horizonte, no hay forma de asomarse al más allá del horizonte, porque cuando nos acercamos el horizonte se aleja. Cuando nos acercamos al horizonte, el horizonte se aleja. En ese sentido no hay una fuera del tablero de juego. Entonces tal vez se trata de ver qué posibilidades tenemos dentro del tablero de juego de la realidad.
No sé si hay formas de escapar del tablero, pero sí sé que hay maneras diferentes de jugar. Recovecos, diálogos en la contradicción. Diálogos en la contradicción. El juego humano en el tablero tierra está lleno de contradicciones. Y es gracias a esas contradicciones, esos diálogos internos y externos entre fuerzas que parecen oponerse. Antes nombré el deseo y la ley, el deseo personal y la ley social, por ejemplo, lo individual y lo colectivo. Eso arquetípicamente está en conflicto, esas dos fuerzas, pero solo arquetípicamente, y arquetípicamente es simplificadoramente. La sensibilidad arquetípica es una sensibilidad de supervivencia muy básica. Y pareciera que el juego humano tiene que ver con ir complejizando y sutilizando esas sensibilidades arquetípicas de supervivencia, al punto de poder ir reconociendo que las fuerzas que parecieran contradecirse, en lugar de contradecirse, se complementan. En la medida en que vamos comprendiendo, y no solo intelectualmente, sino físicamente, si se quiere espiritualmente, que las fuerzas que aparentan contradecirse en verdad se complementan, ya se nos va haciendo cada vez menos necesario tirar bombas a la diferencia. Léase la situación en el Medio Oriente hoy, léase la situación política en la Argentina hoy, que es todo un problema de polarizaciones y el otro es el enemigo. Y la experiencia estética, entre otras cosas, lo que hace es sensibilizarnos a este nuevo, no sé si nuevo, a este más complejo y más sutil campo de posibilidades en donde nos hacemos hacia atrás y vemos que el círculo de pertenencia al que creíamos en el que nos creíamos confinados, es un poco más amplio, y el que antes desde adentro de ese círculo más pequeño se percibía como enemigo porque estaba fuera de ese círculo, al ampliar si estamos nosotros acá dentro de este círculo, a ver, y está este otro afuera del círculo, como está fuera parece amenazar al orden de este círculo, de los internos del círculo, de la familia, la tribu. Pero cuando el círculo se amplía, ¡pum! No lo puedo hacer con 2 manos, necesito más manos. Necesito más manos. Necesitamos más manos para graficar en el aire, de modo tonto y simple, cómo un círculo se agranda y los que estaban adentro y los que estaban afuera dejan de estar adentro y afuera versus, y pasan a estar, si se quiere, adentro de un círculo mayor. ¿Se entiende? Libertad sería posibilidad de deslizar la atención, de asumir sutilezas, de descansar en la maraña y percibir la realidad de otras maneras. A esa intención de reconocer otras maneras podemos llamarle poesía. Poesía como impulso hacia lo otro. A la intención de reconocer otras maneras podemos llamarle poesía. Poesía como impulso hacia lo otro. Poesía como la versión saludable de la insatisfacción. Poesía como la versión saludable de la insatisfacción, algo que anhela más, pero no desde una ansiedad obsesiva, narcisista y viciosa, es decir, de supervivencia y embriaguez, no sé cómo decirlo, sino desde la curiosidad, no desde la necesidad, sino desde la curiosidad. Son palabras, ¿no? Las palabras pueden confundirnos y tenemos que usarlas no con cuidado, pero sí por lo menos con la conciencia de que son palabras y traen el malentendido. Y la poesía celebra el malentendido, y por eso la poesía le hace el ole, o sea, da vuelta, invierte los signos sociales que hacen del malentendido una cosa mala. En términos sociales, civilizatorios, estamos todo el tiempo anhelando destruir el malentendido, la diferencia.
porque no podemos darle lugar a ese malentendido. La poesía, digo poesía no como poema, verso, sino la poesía, el gesto poético, la torsión poética, el arte, si se quiere, la experiencia estética, el momento estético, es un giro de inclusión que nos permite percibir más allá de esas dicotomías. Supongo que siempre tuve el vértigo de la poesía, esa curiosidad por lo desparejo, esa inquietud casi siniestra, esa propulsión mortal hacia lo que no quiere ser nombrado. Podríamos decir esa picardía. Podríamos decir esa picardía. Me encanta la palabra picardía. Me encanta la palabra picardía. Llamo picardía a la fuerza que nos lleva a reconocer el carácter arbitrario de los casilleros. Llamo picardía a la fuerza que nos lleva a reconocer el carácter arbitrario, contingente, de los casilleros, de las líneas fronterizas imaginarias. Asumir la naturaleza ficticia de toda frontera. Asumir la naturaleza ficticia de toda frontera. Ken Wilber dice: toda frontera es un potencial campo de batalla. Donde trazamos una línea, habilitamos campos de batalla, zonas de conflicto. Y no que eso esté mal, es parte de nuestra experiencia como bichos pensantes. El punto es que la vida nos está invitando a sensibilizarnos más allá de la inercia de la supervivencia, para poder reconocer que hay algo más que la defensa de esa frontera, que el intento de sobrevivir a toda costa y sostener esta forma, a costa de las otras formas que nos amenazan. Los del otro bando. Llamo picardía a la fuerza que nos lleva a reconocer el carácter arbitrario de los casilleros, a asumir la naturaleza ficticia de toda frontera, a agitar los bordes del tablero y a asomarnos más allá del horizonte de lo posible, al espacio vacío entre los fotogramas. Acá hay una contradicción en esta frase que tiene que ver con algo que hablaba recién, porque digo, a asomarnos más allá del horizonte de lo posible. O sea, más allá del horizonte de lo posible sería al final del tablero de juego, como en esas imágenes, no sé si medievales o de qué época eran esas imágenes de la Tierra que se terminaba y aparecían las tortugas y los elefantes, como el fin del mundo. Pero después digo al espacio vacío entre los fotogramas, como que vuelvo hacia atrás y digo, no, el asomarnos más allá del horizonte de lo posible, o sea, del otro lado del tablero de juego, más allá del fin del mundo, en verdad es asomarnos al vacío entre los fotogramas de la película, de la vida. O sea, acá, bueno, no por nada, el diseño que hicieron en Sube la Marea me parece precioso, de la tapa del libro, que son estos fotogramas, y entre medio de esos fotogramas, o en uno de esos fotogramas, a mí me interesa mucho este espacio, el intersticio entre fotograma y fotograma. Las películas son fotos fijas que pasan muy rápido. Eso es una tontería que olvidamos. No percibimos el espacio entre foto y foto. Esta interrupción, esta discontinuidad. Podríamos meternos por ahí. Y esa es la inquietud del niño que quiere tocar la pantalla de este rostro de Lee Bullman. Hola, Lee. Una de las premisas del espectador inquieto es que no necesitamos películas diferentes para ver diferente. Esto hablaba al principio en la intro. La hipótesis sería que las películas que hacemos son expresión de los modos en que miramos. ¿Se entiende? En general opinamos sobre el mundo, sobre la película, y tendemos a no querer hacernos cargo de que la película también es un reflejo de cómo miramos y de que es nuestra mirada en gran medida lo que termina de definir el objeto del mundo y dice a dónde está la separación entre sujeto y objeto. Estoy filosofando acá, filosofía de la percepción.
La hipótesis sería que las películas que hacemos son expresión de los modos en que miramos. La mirada define al objeto. La mirada define al objeto. Y el objeto mira la mirada. Es decir, yo soy el objeto de tu mirada en este momento, si es que estás mirando el video o si me estás escuchando solamente también, en un sentido amplio digo mirada. En este momento yo con mi cuerpo y mi voz estoy siendo el objeto de tu percepción y a la vez te estoy mirando. No sé quién sos, ni dónde estás, ni qué te pasa, pero en algún sentido te estoy mirando. La mirada define al objeto y el objeto mira a la mirada, al sujeto, sujeto a su mirada. Es decir, el sujeto de la percepción, el espectador, se define en tanto define el objeto que mira. Sujeto y objeto se definen mutuamente. Y el sujeto está sujeto a su mirada, porque su mirada lo condiciona. Un sujeto, la noción de sujeto podemos pensarla como un tejido de miradas, de posibilidades perceptivas. Somos, al menos en un nivel, y profundamente no somos solo eso, y de eso se trata el viaje de la conciencia, de descubrir que no somos solamente ese tejido de miradas, de saber mirar, saber mirar. Saber mirar, nacer al mundo humano, nacer a una cultura, es aprender posibilidades para la mirada. Esto es algo que desarrolla Eduardo del Estal en Historia de la Mirada. Tal vez hago un próximo video hablando leyendo un fragmento de ese libro que es importantísimo, ese libro, complejo. Estamos sujetos a nuestras formas de mirar. ¿Qué hay más allá de ese teatro de miradas? Tal vez sea por nuestra programación cultural de supervivencia, reconocer peligro versus reconocer oportunidad, eso sería la programación cultural de supervivencia. Tal vez sea por esa programación que tendemos a reaccionar a las películas y a las situaciones de vida. Estoy todo el tiempo haciendo ese paralelo entre la película y la vida. Tal vez por esa programación cultural de supervivencia tendemos a reaccionar a las películas, a las situaciones de vida, de modo o bien positivo o bien negativo. Es decir, me gusta versus no me gusta. Es lo que tendemos a hacer cuando vivimos una situación, aunque sea muy inconscientemente, y cuando vemos una película y cuando hablamos después de una película y salimos y nos preguntan ¿te gustó? Y tenemos que decir sí o no y poner en las columnas. Hace un tiempo, hace varios años, creo que está en mi blog, escribí un texto que se llama Me gusta versus no me gusta, que te invito a leerlo. Me parece algo fundamental de entrarle, no por dejar de usar esa tecnología del me gusta o no me gusta. Ayer fui a ver una obra con una amiga, No hay banda, una obra muy linda, y Constanza, ella me preguntó, ¿te gustó o no te gustó cuando salimos? Y le dije sí, me gustó decir que sí, que me había gustado, pero me gusta después hacer doble clic y decir, bueno, a ver, ¿qué significa que me gustó? ¿O qué me gustó y qué no? ¿Por qué no me gustó lo que no me gustó? Digo, no para neurotizarse y quedarse dando vueltas en el pedo mental, pero me parece que tenemos que darle doble clic a las palabras. Porque simplificamos mucho la experiencia con el atajo de creer que una palabra significa lo mismo para mí hoy y para mí mañana, o para ti y para mí en este mismo momento. Digo, estoy leyendo mi propio libro 6 meses después de haberlo presentado y lo estoy redescubriendo como si fuera, casi como si lo hubiera escrito otra persona. Entonces me parece que es muy importante reconocer el poder del lenguaje. Wittgenstein. O bien positivo o bien negativo, me gusta versus no me gusta. Y tendemos a responsabilizar al mundo, es decir, al afuera, de la calidad de nuestra experiencia en el adentro. En general, el mundo, la vida, el otro, los políticos son responsables por nuestra experiencia. No que no tengan cierta responsabilidad, no que nuestras maneras de distribuir el poder y organizar la democracia representativa obviamente no afecten nuestras vidas y en un sentido amplio, pero tiendo a pensar que nos distraemos de más y nos distraemos o damos demasiada atención a la idea de que nuestra vida depende casi que puramente de la decisión de otro.
negándonos la posibilidad de asumir que así como la película determina la experiencia del espectador, la experiencia del espectador también determina el modo de existir de la película. Y si queremos seguir con esta analogía con el mundo de la política, la experiencia del ciudadano, si se quiere, también determina el modo de existir de la arena política, de la escena del teatro político. Es decir, si las decisiones del mundo de la política determinan el modo de existir de la ciudadanía, también el modo de mirar y de participar de la ciudadanía define las posibilidades sensibles e inteligentes de la política, de los políticos. Y bueno, muchos dicen, y estoy de acuerdo, es para hacerle doble clic y por ahí no me meto acá, pero tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos las películas que nos merecemos, y a la vez no, a la vez nos merecemos más, y si se quiere mejor, mejor es raro decir mejor, porque lo que es está aquí para que aprendamos y le hagamos doble clic y exploremos. Pero me parece muy importante hacerle 1000 clics a la tendencia que tenemos como ciudadanos y como espectadores a la queja, al responsabilizar a la vida, a la película, al político por nuestra experiencia. No que no tenga parte de la responsabilidad, pero digo, espectadores, ciudadanos espectadores, ¿qué parte es nuestra? Digo, no nuestra por oposición a la de los otros, porque también somos los políticos, también somos la película. Y bueno, yo soy un espectador que hace cine, entonces también te estoy hablando desde ahí. Soy, antes que un escritor sobre cine, soy un cineasta. Y el cineasta en gran medida es un político, y el espectador es un político. Porque las maneras en que miramos y en que decidimos mirar, consciente o inconscientemente, crean y recrean nuestras posibilidades de diálogo colectivo, y eso es la política. La política no es nada más ni nada menos que nuestras posibilidades conversacionales colectivas, los modos de hacer circular la información sensible de lo que es esta fucking experiencia de ser humanos en la Tierra hoy. ¿Qué es la política sino eso? La política no es la administración de los recursos, o la economía no es la administración de los recursos escasos. Hace poco publiqué algo que decía, el político del futuro va a dejar de ser solamente ese sujeto que administra recursos escasos y va a ser un coordinador de creatividad colectiva. Cuando le pedimos a la vida que nos haga la fiesta, podemos preguntarnos ¿qué le estamos dando como espectadores a la vida? ¿Por qué hablamos de la vida como algo externo y separado? ¿Por qué digo yo y la vida? Yo caminando por la vida como el sujeto y el paisaje. ¿Se entiende la rareza o lo ficticio? No porque haya que eliminarlo, porque en general también aparece esa cosa de que cuando reconocemos que la frontera no es más que una imaginación trazada sobre un pedazo de tierra, en general la polarización rebeldosa, el rebelde viene a querer romper todo y cortarle la cabeza al rey, y eso también es un gesto adolescente que por momentos pareciera ser necesario, pero que nos deja rebotando en el rechazo. No se trata de... Me parece que en un nivel de madurez no se trata de negar lo que somos. Somos animales que manejan unos niveles de realidad ficcional muy importantes. Entonces, más que negar ese hecho o intentar dejar de pensar, me parece que el gesto más maduro es ver, bueno, ¿qué hacemos con el hecho de que pensamos, de que tenemos un lóbulo frontal hiper desarrollado y que nuestra imaginación se propulsa lejos de nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con esa distancia? ¿Qué hacemos con la distancia entre lo que visionamos y lo que podemos tocar ahora? Esa es una gran pregunta para el ser humano.
¿Qué hay más acá de ese juego de distancias? Cuando decimos que una película es buena o mala, ¿no estamos ante todo diciendo algo sobre nuestro modo de mirar? Adiós. Bueno, y cerrando, hay una última zona de agradecimientos que no la voy a leer, la pueden leer en el libro. En la intro digo, el proyecto del espectador inquieto nace del deseo de reconocer esa inquietud que da libertad y posibilidad de juego a nuestras miradas, que tienden a cristalizarse en formas socialmente aceptadas de procesar la experiencia. Entonces mi invitación con este libro y con este proyecto del espectador inquieto es a reconocer la movilidad y el dinamismo de nuestra mirada, de nuestra percepción, de nuestra sensibilidad, de nuestra inteligencia, cosa que sucede mucho en el diálogo con la otredad, en la conversación con los otros y las películas como una forma de esos otros. Las películas me gusta pensarlas como otredades con las que nos encontramos para establecer diálogos posibles y dinámicos. Bueno, voy a ir hasta ahí. Espero que si llegaste hasta acá es un montón y te agradezco un montonazo. O digo, bueno, no sé si yo te agradezco a ti, pero digo, celebro que hayas llegado hasta aquí y celebro también quienes hayan llegado hasta donde hayan llegado. Y estoy contento de haber hecho este video podcast y ojalá logre subirlo hoy mismo, 17 de febrero de 2024, antes de irme a un concierto de pintura de Lula Mari en el San Martín. Y bueno, hasta aquí. Si te gustó, te pido por favor que lo compartas, el video o el podcast, que eso es vital para que la información circule y que te suscribas a no sé dónde, a los canales, y todo eso también suma para que mi trabajo que tiene que ver con la celebración de esta singularidad específica y no especial pueda llegar a más personas. Voy a seguir haciendo estos videos, creo, si Dios quiere, vamos a seguir. Y bueno, les agradezco, te agradezco y nos vemos o nos escuchamos la próxima. Y felicidades y que te disfrutes, ser humano, en tu singularidad, que es lo más de lo más. Y espero que la estés pudiendo celebrar, aunque sea un poquito. Somos bichos increíbles y nos merecemos poder seguir abriendo y dándonos cuenta de que inevitablemente estamos abriéndonos al respeto y la celebración de la singularidad misteriosa que somos, individual y colectivamente, como una misma cosa. Adiós, love you, terrícola.